Aleluya, bendito es el Abacadosh. Ya estamos aquí, amados Ajim. Shabbat Shalom para todos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Me da mucha alegría, mucho gozo, amados Ajim, que estemos todos a la expectativa de la palabra del Todopoderoso. Las palabras que vienen desde el tercer cielo para cada uno de nosotros. Ese alimento espiritual que nos hace falta, que lo necesitamos, porque si no, obviamente nos debilitamos y no queremos eso. Recuerden que hoy vamos a ver la Haftará Pinhas. Ayer veíamos la Parashá. Hoy venimos, amados Ajim, amados Ajayot, a la bendita presencia del Padre Eterno con un clamor urgente, porque ciertamente vivimos en tiempos donde el celo santo se está apagando y la apostasía va avanzando. Pero el Eterno no ha dejado respuesta, no ha dejado sin respuesta a su pueblo bendito. Él levanta siempre a un Pinhas que no se queda callado, a un Elías que no se rinde y a un Johanán que prepara el camino con poder y con fuego. Pues este mensaje, amados Ajim, es para los que sienten el peso de la batalla espiritual, para los cansados que quieren rendirse, para los que dudan, para los que dudan si todavía hay esperanza. Entonces digo, hay fuego en la rendición cuando entregas todo sin reservas. Hay pacto de Shalom para los que se levantan en fe y en Kedushá. Entonces vamos a prepararnos para recibir esta bendita palabra, esa palabra de restauración, esa palabra de confrontación, esa palabra que trae vida y poder para que sigamos avanzando con valentía y en alegría en el reino del Todopoderoso. Porque el celo del Padre Eterno por su casa es fuego que consume, fuego que purifica, fuego que nos llama a ser luz en medio de las tinieblas. Entonces vamos a pedirle al Padre Eterno que nos abra nuestro corazón para que el Ruach HaKodesh encienda esa llama hoy en cada uno de nosotros. Vamos a levantar nuestras manitas, amados Ajim, amados Ajayot. Bendito eres, Padre Eterno. Hoy nos presentamos delante de ti. Te pedimos, Abba, que seas tú el que nos ministre, que nos guíe. El que esté cansado, Abba Kadosh. El que esté caído, el que esté fatigado, enciende esa llama en cada uno de los corazones de cada uno de nosotros, Abba. Queremos que en esta hora nos quites toda sombra de desánimo, toda voz que intente apagar nuestro fuego, que se rompan todas esas cadenas espirituales y levantes ese avivamiento poderoso en medio de tu pueblo. Haz como Pinhas, que nos levantemos con celo santo y esa valentía, que como Elías caminemos firmes aún en la oscuridad, que tu bendito Ruach HaKodesh nos inunde, nos transforme y nos use para llevar esa luz, esa verdad y ese fuego donde sea necesario. Recibimos tu fuego hoy y con fe declaramos que este mensaje será semilla que producirá fruto para tu reino. En el nombre grande y poderoso de Yahshua HaMashiach, te lo pedimos que así sea. Amén, aleluya. Bate tus palmas, hermanito y hermanita. Todos en sus casas debemos aplaudir al Todopoderoso. Les voy a dar las citas correspondientes de esta hermosa Haftará Pinhas. Es Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 46 hasta el 19-21. Las citas sugeridas del Brit Hadashah es Lucas, Gileel, capítulo 1, verso 17, Santiago, capítulo 5, del 17 al 18, Mateo 11, del verso 11 al verso 14, Apocalipsis, capítulo 11, del verso 3 al 6, Romanos, capítulo 11, del 2 al 5, Lucas, capítulo 9, del 30 al 31, Apocalipsis 2, 26, Johanán, capítulo 20, del 19 al 22, y Juan, capítulo 1, 1, 21. Bien, le vamos a dar lectura a Primera de Reyes, capítulo 18, del 46 al 19 al 21. Nuestro amado Aj
le va a dar lectura. Adelante, amado Agbe Bakasha. Y la mano de Yahweh estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beersheba, que está en Yahudá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Yahweh, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un malaj le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el malaj de Yahweh la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo el camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Elohim. Y allí se sentó en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Yahweh, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Yahweh, Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh. Y he aquí Yahweh que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahweh, pero Yahweh no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su talit, y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Yahweh, Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Yahweh: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su talit. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, y fue tras Elías, y le servía. Toda Rabá. Vemos que después de la escena trágica de Balpeor, donde Israel fornicó con las hijas de Moab y se postró ante sus ídolos,
Entonces una plaga cayó sobre el pueblo, más de 24,000 estaban muriendo. Una tragedia nacional espiritual y justo en medio del juicio, un líder israelita lleva una mujer madianita al campamento y lo hace descaradamente frente al Mishkan. ¿Qué hizo Pinjas? Se levantó del medio de la quejilá, tomó una lanza, entró en la tienda y atravesó a ambos. Y entonces la plaga se detuvo. Entonces la Escritura dice que el Eterno le dio un pacto de Shalom y lo consagró como Cohen para siempre porque tuvo celo por el nombre de nuestro Elohim. Entonces, ayer también te lo comentaba, estoy haciendo una remembranza del día de ayer, no fue odio, fue Kedushá, no actuó con rencor, sino con compasión, por el pueblo y por pasión y por la honra de nuestro Elohim Yahweh. Entonces, él no buscó esa gloria personal, no era un líder visible, no era famoso, pero los Shamaín lo reconocieron. Entonces él no esperó esas órdenes humanas, vio lo que muchos ignoraban. Mientras el liderazgo estaba tocando en la puerta del Mishkan, él actuó con fuego. Entonces aquí vemos, amados Ajim, a Hayot, que Pinjas es figura del Mesías Yahshua. Así como Pinjas intervino para detener el juicio, también Yahshua se levantó en medio de su pueblo y atravesó con su propio cuerpo el pecado de la humanidad en el madero y detuvo la condena. Yo podría decir que con lo que les acabo de comentar, pudiéramos entender muchas cosas, demasiadas. Y casi por decirlo así, terminar hasta el tema, así en este momento. Pero no, hay más de lo que el Padre Eterno nos quiere enseñar. Dice en Yohanan capítulo 2, 17, el celo de tu casa me consume. Y va una cita directa al Salmo 69, verso 9, que Él fue herido por nuestras rebeliones, lo que es Isaías capítulo 53, verso 5. Entonces, cuando nadie se atreve, nuestro Elohim Yahweh levanta un Pinjas. Hoy hay muchos que ven el pecado, la apostasía, la frialdad, y solo murmuran o solo se esconden. Pero el Ruach está buscando a los Pinjas de esta generación. La pregunta es, ¿eres tú uno de ellos? Es pregunta. El celo verdadero produce shalom, no produce caos. No es gritar por gritar, no es juicio sin compasión. El celo de Pinjas produjo reconciliación entre Israel y nuestro Padre Eterno. Entonces, cuando ministras con fuego del Ruach y con ese celo santo, aunque duela, se produce vida, no se produce la división. Nuestro Elohim honra al que se atreve cuando todos se detienen. En vez de morir por tomar una lanza, Pinjas fue promovido al sacerdocio eterno. Eso también te lo mencionaba el día de ayer. Entonces hay recompensa para el que se pone en la brecha en tiempos de crisis. Entonces, el pecado desenfrenado siempre buscará entrar incluso al campamento del pueblo Kadosh, y muchos lloran, oran, se lamentan, pero pocos se levantan con ese celo santo. Entonces el Eterno hoy no busca fariseos que acusen, sino intercesores con esa lanza espiritual que se atrevan a decir hasta aquí. Entonces tú puedes ser esa lanza en medio del campamento, tu tefilá, tu clamor, tu integridad, tu predicación sin mezcla puede detener una plaga en tu familia, en tu casa, en tu hogar, en tu ciudad, en tu colonia, en tu propia comunidad, me refiero a la quejilá. Entonces el Eterno quiere levantar hoy esos Pinjas. Entonces ya no hay que llorar
hay que actuar. Ya no mires el pecado con resignación, entra en la tienda con autoridad de los Shamaín y que el celo Kadosh del Ruach HaKodesh consuma tu corazón y que Yahweh diga de ti, le doy mi pacto de Shalom, así como a Pinjas. Entonces, aquí vemos también la historia de Elías deprimido, pero no descartado. Después de ese poderoso enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde Elías llamó fuego del cielo y avergonzó a los profetas de Baal, uno pensaría que el profeta estaría celebrando una gran victoria espiritual, pero una sola amenaza de Jezabel le hace huir por su vida y caer en un profundo pozo emocional. Acuérdate que tienes que estar anotando porque te voy a dar ahorita las preguntas. Ayer se me olvidó decirte las preguntas, pero hoy ya van a ser 10, va a estar mejor. Entonces vemos que, retomo esa idea, que Jezabel recibe una amenaza de Jezabel, le hace huir y cae en un profundo pozo emocional. Y era Elías. Entonces se mete en el desierto, se echa bajo un enebro y clama: basta ya, oh Yahweh, quítame la vida. Entonces el profeta estaba cansado, después de pelear tanto, estaba agotado físicamente, estaba agotado emocionalmente y espiritualmente después de las grandes batallas. Se sintió frustrado porque no vio fruto inmediato tras el milagro del Monte Carmelo. Se creyó solo, pensando que era el único fiel entre un pueblo rebelde. Su celo ardía, sí, pero su alma estaba vacía. Necesitaba descanso, necesitaba dirección y también restauración. Entonces, como diciendo, nadie se arrepintió visiblemente, Jezabel seguía en el poder. Eso lo desmoralizó. Y aquí hay una gran enseñanza para cada uno de nosotros como servidores. A veces los momentos de mayor esplendor, de mayor gloria espiritual, son seguidos por los momentos más oscuros del alma. Elías tenía un corazón sensible, el Ruach HaKodesh lo usaba, pero también tenía pasiones humanas. Santiago capítulo 5, verso 17. Elías no huyó de Jezabel, huyó de su propia expectativa rota. Esperaba un despertar espiritual inmediato, pero el cambio fue lento. ¿Te ha pasado cuando ministras a diferentes personas con el debido amor, con el respeto, y no ves ese fruto inmediato? ¿Te ha pasado? Entonces, no estás sembrando en vano, hermano y hermana. Tu amor no ha sido ignorado, tus palabras no cayeron al suelo. Dice el Padre Eterno: yo recojo cada oración, cada palabra, cada abrazo, cada lágrima, y a su tiempo, o sea, a mi tiempo, o sea, del Eterno, verás ese fruto. Entonces tú y yo no nos cansemos de hacer el bien. Dice el Padre Eterno: yo no soy injusto para olvidar tu obra de amor, porque lo hacemos por amor. Quizás no ves ese fruto que esperas, pero el Padre Eterno está viendo el árbol que estás cultivando. No detengas ese amor. No te rindas en la siembra, porque el que siembra con lágrimas cosechará con regocijo. Tehilim 126, verso 5. Entonces Elías no se quebró por miedo, sino por desilusión. Ministró con toda su fuerza, creyó que todo cambiaría
y cuando no vio fruto, su alma se cansó. Hace como 1 año, 2 años, yo, un poquito menos, yo le dije a los hermanos, y lo sigo declarando por fe, y créeme lo que no es por pretender aparentar o por hipócrita, no, para nada. Yo no dudo ni tantito que en esta quejilá se va a llenar de más hermanos, de más hermanas. Yo eso no lo veo imposible, hermano, te lo prometo. Hemos estado sembrando, hemos estado haciendo lo que el Padre Eterno nos ha ido ministrando. Hoy en día, te lo decía hace como un mes, hoy en día, aunque no veamos a esos hermanos o esos futuros hermanos, se están alimentando de esta hermosa congregación. Les falta dar el paso. A lo mejor todavía no se quieren comprometer. 1000 cosas. 1000 cosas. Sin embargo, la fe que un servidor tiene, o sea, yo no tengo ese problema. Créanmelo, no tengo problema, porque yo ya lo decreté por fe, de que muchas, yo te lo comentaba ese mes pasado, hace como un mes más o menos, pues, que si ya son 12,700, ahora ya subieron a 12,700 suscriptores, que están escuchando ya conocen esta congregación, están escuchando palabra del Todopoderoso. Ellos están haciendo lo que el Eterno, a lo mejor no tanto lo que el Eterno quiere, sin embargo, en ellos ya se sembró esa semilla en su corazón. Yo no me he desesperado. También tenemos ejemplo que estamos viendo aquí del profeta Elías. Tenemos un ejemplo. Él ministra con toda su fuerza y creyó que todo cambiaría. Entonces no hay que desesperarnos si no vemos ese fruto. Si no ves ese fruto en tu propio hogar, hermano, en tu propio hogar, hermana. O sea, tú no te vas a desesperar. Todo es al tiempo del Eterno. No es a nuestros caprichos. Es que a mí me gustaría. Sí, a todos nos gustaría, pero el Eterno quiere vernos trabajar más. El Eterno quiere que se siga hablando, que seamos consistentes, que seamos perseverantes, que seamos coherentes en lo que estamos haciendo, aprendiendo Torah y también en nuestra vida diaria. Entonces vemos, amados Ajim, que cuando no se ve fruto, como le pasó en este caso a Elías, su alma se cansó, pero nuestro Elohim no desechó a Elías por sus crisis, porque yo creo que todos hemos pasado por situaciones. Al contrario, él le envió el malaj con comida, le dejó dormir y lo preparó para una segunda etapa de su llamado. Dice en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 5, entonces se acostó debajo del enebro y se quedó dormido. Y he aquí un malaj le tocó y le dijo, levántate y come. No fue regañado, fue alimentado. El malaj no lo reprendió por querer morir. Le dio pan cocido y agua, y cuando volvió a dormirse, el malaj regresó y lo volvió a alimentar. Entonces, ¿sabes qué es esto, amado Aj, amada Jod? Amor. Eso es lo que el Ruach HaKodesh hace contigo, conmigo, cuando estás a punto de rendirte. Tú que dices, ya no puedo más, el Eterno no ha terminado contigo. Él no te desecha, Él te sigue nutriendo, no te abandona, te está refrescando. Y no solo eso, te está preparando para la segunda etapa de tu llamado, que debe ser más poderosa, más profunda, más limpia, así como Elías fue alimentado por el malaj.
Yahshua, después de 40 días de ayuno y de guerra espiritual, fue servido por los malajim, Mateo capítulo 4, verso 11. Entonces los verdaderos siervos no son los que caen, sino los que aceptan el pan de los cielos cuando todo dentro de ellos quiere rendirse. Vamos a abrir aquí la escritura en Romanos capítulo 11, no la apunté aquí en mi aparato. Romanos capítulo 11, verso 2 al 5. Romanos capítulo 11, del 2 al 5. Dice, no ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Elohim contra él, diciendo, Adón, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado un remanente escogido por gracia. Entonces aquí Rab Shaul cita la historia de Elías para decir, Adón han dado muerte a tus profetas y solo he quedado. Pero, ¿qué dice la respuesta del Eterno? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla. Entonces, así como Elías pensó que estaba solo, te lo digo a ti, amado Aj, amada Jot, tú no estás solo, tú no estás sola. También hay otros luchando, están orando, están resistiendo, aunque tú no lo veas. Elías no fue descartado por su debilidad, fue alimentado para su destino. Cuando Elías se queda sin fuerzas, el Padre Eterno no lo condenó. Elías ciertamente pidió morir, pero el Padre Eterno le dio pan, pidió irse, pero Yahweh le dijo, levántate, aún no has terminado. Muchos te abandonan cuando estás roto, pero el Ruach te viste en el desierto. Entonces, amado Aj, amada Jot, si tú estás agotado, si tu alma está cansada, si la Jezabel espiritual te ha hecho correr, si tus oraciones no tienen fruto, el cielo no te ha abandonado. El mismo que te usó, ahora te da ese pan en silencio. Entonces, hay que levantarnos porque largo camino nos queda. No morirás en esa cueva. Vas a levantar tus manos, todavía no termino. Hoy oro por los que están cansados en el alma, por los que han ministrado, pero ahora lloran en soledad. Te ruego, Abba Kadosh, que les prepares ese pan caliente, que les hables en el silencio, que les recuerdes que aún no has terminado con ellos, que como Elías se levanten fortalecidos con dirección nueva para ungir reyes, formar discípulos y cumplir tu asignación. Beshen Yahshua HaMashiach, amén. Ahora dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versos 19 del 7 y 8, y volviendo el malaj de Yahweh la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Elohim. Entonces Elías había sido alimentado por el malaj, y ahora camina por 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de nuestro Elohim. Entonces no fue casualidad, ese es el mismo lugar donde Moshe escuchó la voz del Eterno y recibió la bendita Torah. Pero Elías no llega como Moshe.
Elías llega roto, llega temeroso y convencido que todo está perdido. He sentido un vivo celo por el Eterno, porque han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas y solo he quedado. Entonces aquí vemos que hay una pregunta que cambia todo. ¿Qué haces aquí, Elías? El Eterno no lo regaña, lo está confrontando con ternura. No le pregunta, ¿por qué huyes? Sino, ¿qué haces aquí? Porque la verdadera restauración comienza cuando revisamos nuestra posición espiritual. Hay veces que el problema no es el llamado, es cómo estamos caminando dentro del llamado. Te lo repito, hay veces que el problema no es el llamado, sino es cómo estamos caminando dentro del llamado. ¿Qué pasa en lo que es en Reyes capítulo 19 del 11 y 12? Elías está en la cueva del monte Horeb después de haber huido agotado y desanimado. Nuestro Elohim le dice, sal fuera y ponte en el monte delante. Y entonces vinieron tres cosas poderosas. Un gran viento que rompía los montes, un terremoto y un fuego. Pero la escritura, lo que ya leyó nuestro amado hermano, dice, lo que leyó, dice, Yahweh no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Y luego viene un silbo apacible y delicado. Y allí sí está el Todopoderoso. ¿Qué significa esto? Nuestro Elohim no se limita a la manera en que se manifestó antes. Elías estaba acostumbrado a ver a Elohim en el fuego, en lo sobrenatural, en lo espectacular. Pero ahora le enseña una lección. No siempre me manifiesto como tú esperas. A veces el verdadero mover del Padre Eterno viene en lo invisible, en lo que no sacude por fuera, pero transforma por dentro. El ruido, hermanito y hermanita, no garantiza nada. El viento era fuerte, pero no contenía al Eterno. El terremoto era impactante, pero nuestro Elohim Yahweh no estaba allí. El fuego era poderoso, pero nuestro Elohim no estaba en ese fuego. Esto enseña que no todo lo impresionante viene del Ruach. A veces hay mucho ruido, pero nada de gloria. Nuestro Abba Kadosh habla en el silencio cuando el corazón está dispuesto. Después de todo ese espectáculo vino un silbo apacible y delicado como un susurro, no es un silbido. Ahora te explico. Ese silbo representa la voz íntima del Ruach HaKodesh que no grita, pero que quiebra el alma, porque va directo al Ruach para recordarle. Entonces el silbo es un soplo, es un susurro finísimo que expresa la manera delicada en que el Padre Eterno restauró al profeta y lo que te decía, no con ruido o con un alboroto, sino con una voz interna de calma y que también orienta. Así, el silbo apacible y delicado es la metáfora bíblica de la voz suave del Ruach HaKodesh que habla al corazón cuando el ruido exterior cesa. Entonces aquí vemos que hay creyentes buscando fuego, terremotos, milagros, pero nuestro Elohim lo está llamando a la intimidad. Hay siervos como Elías que han tenido días de fuego, pero necesitan días de susurro para seguir vivos. Nuestro Elohim no siempre se mueve en el fuego que sacude, a veces viene en el susurro que transforma.
porque lo que no rompe porque lo que no rompe por fuera puede sanar por dentro. Entonces hay veces que esperas que Elohim te hable, igual que antes, como lo hizo en la etapa anterior de tu vida, pero en esta nueva etapa te hablará de otra forma distinta, una forma íntima, una forma suave, una forma personal. Entonces Elías no necesitaba ese fuego del cielo, necesitaba ese susurro que sanara su alma. El fuego confronta, pero el susurro restaura. El viento sacude, pero el susurro estabiliza. Vamos a abrir en Juan, 20, capítulo 20, del 19 al 22. Aquí también está un susurro de parte de nuestro Padre Eterno. Le voy a dar lectura. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Yahshua y puesto en medio les dijo: Shalom a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Adón. Entonces Yahshua les dijo otra vez: Shalom a vosotros. Como me envió el Abba, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Ruach HaKodesh. Los discípulos estaban temerosos después de la muerte de Yahshua, y él no interrumpió con estruendo, ni con trueno, ni con juicio, sino que entra y dice: Shalom Aleichem. Así obra el Eterno con los que están heridos, no con estrépito, o sea, con ruido, etcétera, sino con una voz suave del Ruach HaKodesh que sana desde adentro. Entonces no todo lo impresionante es presencia. Tenemos que aprender a discernir la voz del Eterno y no solo a perseguir sensaciones espirituales. Hay momentos donde el Padre Eterno se revela no en el trueno, sino en el susurro. El Ruach HaKodesh sabe hablarle al que está herido. Cuando no puedes más, no necesitas gritos, necesitas dirección, necesitas ternura. Elías no fue restaurado por un milagro, sino por una palabra en lo íntimo. Ahora, el susurro, hermano y hermana, no es debilidad, es estrategia divina. El Abba bajó el volumen de todo para que Elías subiera el volumen de su oído espiritual. Entonces no hay que confundir el silencio con ausencia, no confundas la quietud con el abandono. El cielo no siempre habla con fuego, a veces te restaura con ese susurro en las noches, en las madrugadas, cuando nadie más te oye. Y el Ruach hoy te está susurrando en el alma de ese guerrero cansado que no has sido olvidado, solo estás siendo refinado en ese monte. Voy a hacer otra oración. Abba Yahweh, apaga los ruidos que me distraen. Enséñame a escucharte en lo secreto, en lo suave, en lo íntimo, que no dependa de lo visible, sino de lo eterno. Háblame, que tu siervo oye. Aleluya. Entonces, Juan el Inmersor, voy a hablar un poquito, el espíritu de Elías que prepara el camino. Elías fue el profeta del fuego, del celo, de la confrontación directa con el pecado y la apostasía, pero el mismo Ruach que reposó sobre Elías no desapareció con su partida, sino que resurgió con poder en Juan el Bautista, quien preparó el camino para la venida del Mashiach. Vamos a Lucas capítulo 1, verso 17. Lucas capítulo 1, verso 17. Irá delante de él con el Ruach
y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para presentar al Adón un pueblo bien dispuesto. Entonces Juan no hizo un milagro espectacular, ni mató falsos profetas, ni descendió fuego del cielo. Pero su celo fue ardiente, llamó al arrepentimiento con voz fuerte y clara. Su mensaje: arrepentíos porque el Malhut Hashamayim se ha acercado. Y vemos que Juan fue el Elías que vino para preparar el camino. El mismo Yahshua lo confirmó. Mateo capítulo 11, verso 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces Juan bautizaba en el río Jordán, el Jordán, un acto que tenía profundo significado. Representa la limpieza, la purificación y también, por supuesto, la separación del pecado. Cuando se hace el tevilá, era símbolo de un cambio radical de vida. Entonces ese acto anunciaba el bautizo espiritual que Yahshua daría con el Ruach HaKodesh. Entonces el espíritu de Elías no es solo confrontación, sino preparación del corazón. Entonces no se trata solo de denunciar el pecado, sino de guiar a un arrepentimiento genuino. Eso es algo bien importante, amado Aj. No se trata solo de denunciar, de hablar de ese pecado, sino de guiar a un arrepentimiento genuino, de seguir avanzando, preparándonos para la venida de Yahshua. Entonces no solamente como que ya me bauticé y ahí cierro la carpeta, cierro el ciclo de mi vida, ya no, hay que seguir. Recuerda que lo que dice Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Entonces hay condiciones para entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es? La obediencia. Ok, entonces aquí vemos, amados Ajim, que todo bien tiene que estar amarrado. No solamente es que yo te hable bonito nada más y que no haya ni un solo cambio en mí, en mi esposa, en mis hijas, en cada hermano, en cada hermana. No, que la palabra. No necesito estarte gritando, ni andarte ahí con el chicote o con el látigo, con la vara. No, hermano, no se necesita eso. El mismo Ruach HaKodesh nos va ministrando a cada uno de nosotros, y eso es lo hermoso. Eso es algo maravilloso. Cuando tú hables de la palabra del Eterno, no los vas a agarrar a bibliazos a las personas. Órale, ahí te va. No, porque así no se ganan las almas. Es con ese amor, con esa paciencia y de guiar. No solamente, si yo te pregunto cuántas ministraciones te tomaste para que tú te entregaras al Eterno, pues a lo mejor no, pues a lo mejor unas 100 o 10, no lo sé. ¿Cuánto tiempo? No, pues sí me tardé. Entonces, ¿por qué nos desesperamos de aquellas personitas que estamos ministrando? Pues es que no se convierte. Quisiera, no sé, porque no te creas que luego a mí también por ahí se me quisiera amarrarlos. Primero escúchame y ya después te suelto, pero no es así. No es así. Vamos a hacer una oración. Levanta Abba Kadosh en esta quejilá el clamor que prepara caminos, que no haya corazones endurecidos, sino hijos que se vuelvan a ti con poder y con verdad, que cada palabra de arrepentimiento y fe abra puertas para la llegada gloriosa de nuestro Mashiach Yahshua. Llena con fuego a los que bautizan y a los que se bautizan, Abba. Haz de esta generación un pueblo dispuesto para tu reino. En el nombre grande y poderoso de Yahshua, lo declaramos por fe. Amén, aleluya. Entonces, cada creyente, amado Jod, puede ser un Juan. El preparar el camino del Mashiach en su familia, con nuestros familiares, en nuestro trabajo, en tu entorno. Entonces, cada palabra que sea sin miedo y con el poder del Ruach HaKodesh. El Tevilá es parte del plan del Eterno para una nueva identidad y poder.
Entonces, así como Yohanan bautizaba en agua, el creyente hoy debe buscar el Tevilá en el Ruach HaKodesh para caminar en poder. El mensaje de Juan, de Yohanan, es un llamado a volver a la raíz, a la pureza del pacto, al compromiso genuino. Es un llamado a deshacer los caminos torcidos, a que el pueblo sea un camino recto para la venida del Mashiach Yahshua. Entonces, esto es un eco del celo Kadosh de Pinhas y el fuego de Elías, pero ahora manifestado en una misión de restauración de relaciones y preparación para el reino. Entonces, si tú quieres unción en tu vida, empieza preparando el corazón para recibir al Rey. No subestimes la voz que clama en el desierto. El Tevilá no es un ritual, es un paso para entrar en la dimensión del poder del Ruach. El espíritu de Elías está vivo en quienes preparan el camino con fuego y con humildad. Hacemos una oración final, amados aquí. Abba Kadosh, Padre eterno, Rey de Reyes, te damos gracias porque tu palabra ha hablado en nuestros corazones hoy, porque tu fuego ha encendido en nosotros un celo Kadosh que no se apagará. Declaramos que como Pinhas nos levantamos en medio del pueblo, con lanza en mano, con espíritu ardiente y pasión por tu Kedushá. Que tu pacto de Shalom repose sobre nosotros, que seamos Kohanim consagrados para siempre, portadores de tu presencia y guardianes de tu altar, Abba. Así como Elías, aunque hayamos sentido cansancio, renovamos hoy nuestra fuerza en tu presencia y caminamos firmes, sabiendo que tú nos has alimentado para la batalla que sigue. Así como Juan el inmersor, preparamos caminos rectos para tu llegada, Abba Kadosh, con palabras de arrepentimiento, con vidas limpias y corazones dispuestos. Bendito Ruach HaKodesh, desciende con poder sobre esta quejilá, que nadie apague el fuego que tú has encendido en cada uno de nosotros y que caminemos en autoridad y en tu amor infinito. En el nombre y poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, lo declaro por fe, que así sea. Asui Kaful Emunah, es hecho por fe. Omein, aleluya. Bate tus palmas al Todopoderoso. Yahshua HaMashiach es su nombre.